En esta lección se presenta la cuarta y última fórmula del curso simplificado de matemáticas financieras. Es la que se utiliza para calcular la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Como se verá en las lecciones que siguen, es fundamental para resolver problemas asociados con anualidades. Así, después de una brevísima introducción al tema de las progresiones, se procede a obtener dicha fórmula. Este proceso es útil, ya que de manera análoga se pueden obtener otras fórmulas aplicables a sumas relacionadas con progresiones similares a las geométricas. Se consideran dos tipos de progresiones: aritméticas y geométricas. Un ejemplo de las primeras. ¿Adivinas el siguiente término? Otro más. ¿También intuyes cuál término sigue? Y finalmente, ¿cuál sigue? De las geométricas, un primer ejemplo. ¿Podrías continuar? Un segundo ejemplo. ¿Y aquí? Y un ejemplo final. Este es un poco más complicado. ¿Puedes? Si contestaste 11, 14 y menos 5 para las aritméticas y 192, 125 y un tercio para las geométricas, ya eres un experto. Un concepto fundamental en las progresiones es la razón. ¿Cuál crees que es la razón aquí? Muy bien, la razón es 3. ¿Y aquí? Perfecto, la razón es 5. Y en esta, exacto, la razón igual a menos 4. ¿Podrías dar una fórmula para calcular la razón de cualquier progresión aritmética? Así es, la razón se obtiene restando cualquier término del que le sigue. ¿Y para las geométricas? ¿Razón? Eso, razón igual a 4. ¿Y para la que sigue? Creo que ya la tienes. Razón igual a menos 5. ¿Y para esta última? Correcto, razón igual a un tercio. ¿Puedes obtener una fórmula? La que te ofrezco es análoga a la anterior. ¿La tienes? Eso, se divide un término entre el anterior. Como te habrás dado cuenta, se necesitan al menos 3 términos para saber si una progresión es aritmética o geométrica. 2 términos no son suficientes. A partir de aquí, solamente se considerarán progresiones geométricas, por lo que, bajo este supuesto, solo serán necesarios 2 términos. Dados estos 2 primeros términos, obtener el sexto. Lo primero que se hace es determinar la razón. De acuerdo a la fórmula, se divide un término entre el anterior, dando razón igual a 2. Y se va multiplicando cada término por la razón hasta llegar al sexto. A6 igual a 64. Para esta, el proceso se repite, obteniendo A5 igual a 1.5 o 3 medios, si quieres. Y la que sigue, repetimos, llegando a A7 igual a 177.1561, redondeando a 4 decimales. Generalizando el proceso
y denominando b al valor del primer término, y si la razón es r, ¿cuál será el segundo? Bien, br. El tercero, eso, b por r al cuadrado. Y el cuarto, muy bien, ya sabes cuál es el quinto. Perfecto. Solamente falta que descubras la fórmula para el enésimo. ¿Puedes? Espero que hayas obtenido esta. Se multiplica el primero, b, por la razón elevada a la n-1. ¿Cómo obtener una fórmula para calcular la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica? Esta progresión. Aquí viene la astucia. Multiplicar ambos lados de la ecuación por r, la razón de la progresión, obteniendo esto. Como podrás darte cuenta, casi todos los sumandos coinciden. Restando la segunda de la primera, se anulan casi todos, excepto b y b por r a la n. Factorizando Sn en el lado izquierdo y b en el derecho, no queda sino despejar Sn. ¡Voilá! La famosa fórmula que permitirá resolver problemas de casi cualquier tipo de anualidad, evitando la multitud de fórmulas que aparecen en textos especializados. Un primer ejemplo. Dados estos dos primeros términos de una progresión geométrica, obtener el octavo. Como ya se dijo, se calcula la razón, 1.03 al cuadrado, y luego el primero por la razón elevada a la 7, obteniendo 200 por 1.03 elevado a la 15. El segundo ejemplo. Ahora obtener el doceavo. Se procede igual. La razón es 1 más i elevado a la menos 3. Y el doceavo es el primero por la razón elevada a la 11. Y haciendo cálculos, el resultado 500 por 1 más i a la menos 32. Ahora, con esta progresión, obtener la suma de los primeros 10, S10. Como siempre, la razón, 1.08 al cubo. Y aplicando la fórmula. Y después de realizar los cálculos, el resultado, 28.264.97. Un último ejemplo, obtener la suma de los primeros 30. Se obtiene la razón, 1 más i elevado a la 0.5. Y usando la fórmula se obtiene esta expresión. Se queda así, ya que no se tiene el valor de i. En resumen, se obtuvo una fórmula fundamental, que a veces se presenta también de esta manera, multiplicando numerador y denominador por menos 1, donde r se obtiene así. Una pequeña aclaración. Es válida siempre que r sea distinta de 1. Si r es igual a 1, entonces la suma es obvia. Y, adicionalmente, una fórmula para el enésimo término, que será útil cuando sea necesario calcular el número de pagos de una anualidad. Como es habitual en estas lecciones, ejercicios. Completar la tabla. Tómate tu tiempo, da pausa y luego continúa. Aquí están los términos faltantes. Yo creo que hiciste los cálculos correctamente. Ya estás listo
para resolver problemas asociados con anualidades. No necesitas nada más. Adelante con las últimas lecciones.